Si mereces todo solo por el hecho de existir, ¿por qué no llega lo que deseas? Revisemos los aspectos internos que tenemos que mirar en nosotros para ver resultados. Puse el agua Listas las tazas. y así como te gusta. Simple. Sin azúcar. Capítulo 59 de este podcast de conversación junto a Bastián y junto a Fabián, que les habla ahí en tu plataforma favorita, querido amigo, querida amiga. En esta ocasión un capítulo especial porque tenemos a la más máster de todas, y es que nos estamos refiriendo a una persona autora del libro Mereces todo por el hecho de existir. Una persona cuya energía se alinea muchísimo con lo que queremos hacer con el programa, con el mensaje que queremos transmitir, y la hemos traído para este tremendo capítulo como experta, porque tenemos muchas preguntas y pocas respuestas. Una persona que también, además, fundó una escuela de creación consciente. Y es que nos estamos refiriendo nada más ni nada menos que a Javiera Correa. Un aplauso, por favor. ¡Déjale! Javi, bienvenida al podcast Simple Sin Azúcar. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Genial, agradecida de la invitación y con muchas ganas de pasarlo bien, ¿cierto? Sí. En esta conversación que vamos a tener Por supuesto. no preparada. No preparada, exactamente. Exactamente. Y es que tenemos aquí nuestras tacitas y estamos compartiendo junto a Javi este tecito simple sin azúcar. Y por supuesto, nosotros tenemos que dar el redoble de tambores en este momento y la gente lo está sintiendo allá en sus casas porque la temática que se viene a continuación es... ¿Por qué es tan difícil lograr lo que quiero? Muchas gracias, querido amigo, y creo que la primera persona que tiene que responder eso soy yo. Hazte responsable. Nuestro yo del pasado podría haber dicho siempre en esto, digo, porque la vida me sucede. Porque yo no tengo nada que hacer si la vida me pasa y son cosas que me pasan. No, pero ahora sí, hablando en serio, ¿qué piensas tú, Javi, de la pregunta que acaba de hacer Bastián y que dejó aquí la interrogante sobre la mesa? ¿Por qué es tan difícil lograr lo que yo quiero? O sea, la dificultad, ¿de dónde nace? Uy, bueno. Uh-huh. Es una súper pregunta y cuando ustedes plantearon esta pregunta, ¿cierto? Y la estamos poniendo sobre la mesa, abre muchos caminos por los cuales podemos ir. Porque, primero que todo, todos queremos algo. Entonces, aquí Digan si es que pueden, si es que quieren, Ujú. algo que desean, lo primero que se les venga a la mente. ¿Puede ser algo material o puede ser algo Totalmente. de cualquier cosa? De cualquier. Quiero mejorar mi autoestima. Yo quiero un monitor para mi computador de la casa. Ya, les tengo una pregunta. Ajá. ¿Por qué no has mejorado tu autoestima hasta el día de hoy? Lo primero que se te venga a la mente. Porque estoy en ese viaje. ¿Y qué te falta? Llegar a algunas conclusiones. Aún no lo logro. ¿A qué conclusiones te falta llegar? Creo que el no tenerlo tan claro hace que aún no llegue. Interesante. Ya, no tengo claridad Claro. de qué me falta para que eso llegue a mí. Correcto. Perfecto. Ajá. ¿Y ese monitor? ¿Qué falta para que llegue? Yo creo que orden para financiero para poder comprármelo ¿Y por qué no tienes ese orden hoy? porque estoy priorizando otras cosas. Perfecto. Wow. Bien. Es Vamos claro. avanzando, chicos. Bien, bien. Es rápido. Wow. Pero cuando entramos a esta pregunta, esta gran pregunta de por qué no llega lo que queremos, lo primero que tenemos que reconocer es que con todas las personas que he trabajado, y probablemente todas las personas quieren algo, es natural en el ser humano. Ujú. Y lo primero que queremos, probablemente ustedes van a estar de acuerdo con esto, es ser felices. Claro. Sentirnos bien. Tiene que ver Plenitud. con una emoción, con plenitud, con realización. Con un bienestar ahí, un estado de bienestar que abunde. Exacto, Ujú. ¿cierto? Una emociones internas que reflejan algo que yo estoy buscando. Ujú. Entonces, por un lado, y también, voy a agregar, y también queremos aspectos concretos externos. Ujú. Un monitor, un viaje, o un aspecto de mi personalidad. Claro. Entonces, lo que queremos, siempre vamos a tener un deseo, algo que queremos. ¿ya? Ujú. Ahora la pregunta es, ¿por qué es tan difícil que llegue a nosotros? Muchas veces, no siempre, ¿cierto? Muchas Claro. veces. Sí, hay veces que cuesta mucho o que uno lo ve muy lejano o uno proyecta eso que uno quiere y lo dice, 10 años mínimo, y si es que, o como que sale como ese tipo de pensamiento al paso. Pero miren lo rápido que ustedes tuvieron claridad. Aquí tuvimos falta de claridad, que es una de las razones de por qué no tenemos lo que queremos. Ujú. Que es falta de claridad, que de hecho es la metodología de creación consciente, el primer paso para materializar más rápido lo que uno quiere, es claridad de lo que quiero. Perfecto.
Bueno, Vale. Entonces, si podemos dar algo concreto a las personas que nos están escuchando, ¿qué tengo que hacer? En el primer paso para vivir la vida que quiero vivir es tener claridad de la vida que quiero vivir. Ah, o sea, claro. ¿Qué quiero? Sí, es exacto. hacerme esa pregunta. Ujú. Muy clara. Quizás la Perfecto. gente que nos está escuchando posiblemente tenga claro como nociones o pequeñas cositas como que anda buscando, pero no tiene bien claro, bien definido como el espectro completo de lo que está buscando, una cosa Claro. Sí, y no solamente eso, así. Ujú. el deseo de lo que nosotros queremos, que es el querer, Ya. ¿cierto? Está condicionado por creencias, Ya. por las ideas que nosotros tenemos de lo que eso me va a dar cuando llegue a mi vida. Por ejemplo, Perfecto. ¿qué te va a dar ese monitor cuando llegue a tu vida? ¿Cómo Uy. te vas a sentir? ¿Qué estás buscando realmente? Yo creo que voy a sentir mucha comodidad Perfecto, estoy buscando comodidad. para trabajar porque al momento de editar este podcast voy a tener otra pantalla que me va a permitir quizá ir avanzando en dos cosas de manera simultánea. Entonces, solo por lo que tú me has dicho, Ujú. que también has revelado que la razón de por qué no tienes ese monitor hoy día es porque no es tu prioridad hoy. Entonces, ¿qué tendría que pasar para que fuera tu prioridad hoy? Buena pregunta. Yo creo que tendría que estar muy agobiado con el trabajo, quizá. ¿Puede ser? Perfecto. O sea, llegar a un punto de dolor más grande. Oh. Oh, qué acertada. Sí, qué heavy, sí, po. Eso estoy teniendo. Ah, esa creencia me está Ajá. llevándonos. Te está haciendo esperar Claro, tiempo por claro, algo que tú quieres claro. y que está a tu alcance, Claro, pero no es tu prioridad. claro. Lo tengo, lo puedo tener, pero no lo quiero tener porque hay una creencia ahí arraigada que dice que tengo que estar muy cansado. Ya, así como más no poder, digo, ya, necesito comprarme porque estoy muy cansado. Y Eso ahora como- sí y voy a ahora sí priorizarlo. voy a priorizarlo, claro. Una creencia Wow. que te cuenta que la inversión tiene sentido cuando estás al límite. Claro. Wow. Tremendo. No, no me había percatado de eso. Wow. Imagina a todas las personas que pueden estar escuchándonos que Ujú. quieren cambiar de trabajo, Sí. pero no lo hacen. Y cuando hacen una pequeña indagación como la que Mm. estamos haciendo, las razones pueden ser múltiples. No estoy diciendo que sean las mismas que tienes tú o Claro, las que por tengas supuesto. tú o yo, Ujú. pero en este caso puede ser todavía estoy cómoda en este lugar que no me gusta. Entonces muchas veces lo que pasa en la vida es que hasta que no tengamos una crisis o un punto de dolor más fuerte, no hacemos cambios. Wow. O no Heavy. vamos por eso que realmente Claro. deseamos. Es verdad. De hecho, Es- hay una creencia que abunda socialmente que dice que todo cambio o toda evolución viene a través del dolor. O viene a través de lo que es de ese sufrimiento y esas cosas por el estilo que van como de la mano. Y también es una creencia en lo más práctico. O sea, esta idea de no voy al médico hasta que ya esté muy mal, es la misma idea, pero aplicada hacia la salud finalmente. Claro, Buen punto. buena. Buen punto, sí. No me había percatado de eso. Soy así también. Sí soy. No solamente psicológicamente con el monitor, sino que también con mi salud. Pero sí pasa eso. No, no lo había visto así. Entonces, desde esa perspectiva, es difícil que las cosas se materialicen en mi vida porque hay cosas que son mis creencias en las cuales no he mirado, no le he puesto el foco o no he ido hacia adentro. Vamos a entrar a este punto, Ajá. ¿cierto? Porque volvamos a esta primera pregunta de por qué es tan difícil que se materialice lo que deseamos, especialmente si es que merecemos todo solo por el hecho de existir. Claro. Entonces, que es el título de mi libro. Ujú. Bien, entonces, ¿y por qué es el título de mi libro? Porque habla de la creencia, una de las creencias raíces fundamentales limitantes que tenemos, Ujú. de que no merecemos. Claro. Y para merecer, que tiene relación con el permitirnos, porque al final las personas que nos estamos permitiendo o no somos nosotros. Y hay una creencia colectiva, general, que piensa que es algo externo a nosotros que nos da o no nos da. Claro. Cuando en realidad, si ese fuese el caso, no tenemos nada que hacer, porque estamos siendo víctimas de una idea en la cual ponemos nuestro poder en algo externo. ¿Ya? De que el universo, Dios, la vida, algo externo a nosotros, decide por alguna razón si nos da o no nos da. Pero cuando cambiamos la idea y nos empezamos a cuestionar o preguntarnos ¿qué tengo que mirar en mí? ¿Y qué pasaría si yo pudiese mirar en mí, cambiar ciertos aspectos en mí? Vamos a ver qué podemos mirar para que las cosas se empiecen a materializar más rápido. Y ahí es donde empiezan a suceder
milagros, entramos en el flow, pasan cosas raras, Claro. la vida se empieza a alinear, las cosas empiezan a pasar. Claro. ¿Ya? Aquí salta mi Bien. primera pregunta, sí, la primera consulta. Porque aquí ambos, Bastián y yo, hemos leído tu libro, ¿ya? Entonces quizá hay gente allá que está viendo este podcast exclusivamente por ti, ¿ya? Que es como tu comunidad que te sigue. Y yo creo que hay y la gente que ha leído tu libro y está viendo este programa, cuando dijiste la parte del universo, y en tu libro mencionas mucho ese algo extra, no lo mencionas propiamente tal como universo, de hecho le llamas de distintas formas. Digamos de distintas formas para que no nos quedemos con un solo concepto. Exacto. Para que trascendamos el concepto. Claro. Sí. Ya. Y aquí entonces está la primera duda. Si no es el universo, si no es ese concepto, ¿qué Ajá. es? Tú. De hecho, para las personas que estudian conmigo, les explico esto. Tenemos tan arraigada la creencia de algo externo nuevamente, Ajá. ¿cierto? Que usamos la palabra universo, yo le digo mucho el da lo mismo, ¿cierto? Dile como tú quieras. O sea, si realmente te acomoda decirle Dios, Sí. universo, vida, existencia, lo que te acomode, es irrelevante. Pero lo que sí tienes que entender en estado último es que cuando tú le estás pidiendo a eso eres tú. Te lo estás pidiendo a ti mismo. Te lo estás pidiendo a ti mismo. Pero ¿qué pasa? Si tu creencia subconsciente todavía está arraigado en que es algo externo, lo que hacemos es una vuelta más larga. Posicionamos el poder afuera y luego le pedimos a ese poder, que somos nosotros, que eso se materialice o nos permita eso. Es una vuelta larga. Sí. Por ejemplo, te doy un ejemplo de esto. Si tú crees en un santo en particular, Ujú. ¿ya? Yo soy de Viña del Mar, de Reñaca, y por Ya. ejemplo había un santo que era San Expedito, Ya, vale. que te hacía las cosas rapidito. Claro. ¿Ya? Entonces, si yo soy muy creyente de San Expedito, yo Ajá. deposito mi poder en esa creencia. Y luego, segundo paso, Se le lo pido a algo eso. a esta entidad al cual yo misma he depositado mi poder. Ujú. Entonces, la creencia colectiva que existe, y esto es un poco más avanzado, no, Sí. no como, bueno, estamos en esto... En este fluido. En este fluir de esta conversación. Lo primero que hacemos, a ver, la creencia colectiva que existe es que hay algo externo. Ajá. Por lo tanto, cuando nosotros, o yo utilizo la palabra universo o palabras externas, Ujú. es para crear menos resistencia en las creencias instaladas que ya tenemos de forma colectiva. Claro, correcto. Tiene esa intención. Bueno. Pero en estricto rigor y en una comprensión más profunda, esto no es así. Perfecto, entiendo. Entonces, me queda claro que finalmente, al externalizarlo, estoy poniendo esa energía que me pertenece, que yo hago, la estoy poniendo afuera, creo algo y voy a ese mismo algo a pedirme Sí. eso de vuelta. Y funciona Y funciona. porque tú crees en eso. Claro. Ujú. Entiendo. Perfecto. Entonces, Está muchas súper bien. veces las cosas si funciona, déjalo así, ¿cierto? Yo digo muchas veces a mis alumnos, o cambias la creencia o haces lo que tu creencia te dice que tienes que hacer. Claro. Tienes Entonces, dos Tienes dos opciones. caminos. Claro. Sí. Sí. ¿Y cuál es la diferencia de cambiar la creencia o mantenerte ahí? Yo diría que lo que aconsejo es Ujú. cuánta energía vas a tener que utilizar para cambiar esa creencia versus seguir lo que esa creencia te dice. Un tema de inversión. Es un tema de inversión. Exactamente. Perfecto. Ok. Entonces, para que las personas nos puedan seguir un poco, porque Ajá. creo que esto es bueno enmarcarlo. Sí, sí. ¿Por qué no llega a nosotros lo que deseamos? Ujú. Un tema que tenemos que poner sobre la mesa y que ya lo estamos poniendo Claro. es las creencias limitantes que tenemos. Perfecto. Tenemos muchas creencias limitantes. Un Ahí temón. está Sí. el check, entonces. Pensamos que, ¿por qué es tan difícil? Por mis creencias. Usted anota ahí en Limitantes. su... Exactamente. Creencias Por sus limitantes. creencias limitantes. Sí, Exacto. Hay que correcto. ponerle ese apellido. Porque Sí. Otro tipo de creencias... Que son lo- las expansivas. Expansivas. Lo menciona también Javi en su libro. Sí, correcto. Creencias expansivas, que son las que potencian la llegada de Correcto. eso que estamos buscando. Efectivamente. Ujú. Javi, y si tuviéramos que hacer con peras y manzanas, ¿cómo identifico una creencia limitante? Porque recuerdo que en algún momento tú comentas que el tema tiene un reflejo en el físico. Sí, o sí, cuerpo físico, Las creencias perfecto. limitantes Se te dan siente. una señal de pesadez, te dan una señal de que algo no está fluyendo. Sí. Eso es muy energético, claro, es algo quizá que ocurre en el inconsciente. Entonces, si la gente no nota eso, ¿cómo sentándose frente al espejo recomendarías identificar una creencia limitante? Ya. Bueno, una forma muy sencilla de reconocer si tenemos o no creencias limitantes o indagar, poner nuestra energía, nuestra inversión energética en eso, es primero escribir, ¿cierto? Reconoce algo que tú quieras. ¿Ya? Entonces,
por ejemplo, tú decías que quiero mayor autoestima. Entonces, pero no la tengo. Entonces, primero reconoce algo que quieres que no tienes. Ok. Entonces, Check. si algo que tú quieres no tienes o no ha llegado a tu vida, por ejemplo, quizás una pareja, ¿cierto? Claro. Quiero estar en pareja, pero llevo 2 años soltera y no llega la persona. O Claro. llegan ciertos patrones. Ujú. Entonces, Claro. ¿cierto? Llegan quizás personajes, pero llegan patrones de personajes. Y la pregunta ahí hay que hacerse, ok, ¿será que tengo mala suerte? ¿Será que la vida no me quiere? No va por ahí, ¿cierto? Otra pregunta que te puedes hacer es, ok, ¿qué creencia limitante puedo estar teniendo o bloqueo que llamamos también para que llegue ese aspecto material, ese monitor, es tener más autoestima, esa pareja, más dinero, ese trabajo que deseo, etcétera? Perfecto. Entonces tengo claro lo que quiero y no tengo. Punto número 2, ¿qué creo acerca de eso que quiero y eso que no Claro. tengo? ¿De qué estoy seguro respecto a la idea que seguramente me está generando una distancia hacia el objetivo? Sí, correcto. ¿De qué Perfecto. estoy seguro? O sea, Me ¿qué gusta mucho esa es- forma de decirlo, de Exacto. que estoy seguro. ¿De qué estoy seguro que Claro. es así? Sí, porque la creencia en algún momento... siento que en el lenguaje entendemos que creencia es algo que elijo creer, pero que no es la verdad. Pero nosotros vivimos en nuestra verdad, vivimos en nuestra creencia. Ujú. Es correcto. sí. Entonces, cuando en algún momento se empieza a hacer este listado o este cuestionamiento, la realidad siempre nos hace caso. Sí. La realidad siempre nos dice, exacto, tienes la razón. O sea, si esto es difícil, creo que esto es difícil, esto va a ser muy difícil. Y vas Si a esto- encontrar la forma que sea difícil. Y lo vas a hacer difícil. Sí, correcto, correcto. Y va a tomar decisiones que lo van Que a lo hacer hacen difícil. difícil, Sí, claro. efectivamente. En unos capítulos más atrás, no recuerdo el tema en particular, pero comentábamos cómo en algún punto, yo lo que mencionaba desde el ego, no estoy seguro si es tan así, pero buscamos tener la razón incluso aunque vaya en nuestra contra. A ver, O cuéntanos sea, un poco más. Si Sí. yo digo, por ejemplo, esta actividad es difícil, la tengo que hacer sí o sí, uy, es difícil, es compleja, me carga esta actividad. La realidad me va a dar la razón y yo voy a estar contento con tener la razón inicial de que es difícil, aunque sea una actividad que sea muy desgastante, que sea Te entiendo. pesada, que no me aporte. Entonces, esa primera base de inflar el pecho y decir, uff, fue terrible la actividad, tuve razón, es como darse la mano, pero no te permite crecer, no te permite ir más allá de la idea. Y ojo que a veces, ¿cierto? Por ejemplo, es difícil hacer las cosas tan bien, como las personas estamos buscando experiencias diferentes. Entonces, no todo el mundo va a querer las cosas fácil, aun cuando podemos decir que es una creencia más expansiva probablemente. ¿Por qué? Porque realmente, si somos muy honestos, no valoramos lo fácil, tenemos un montón de otras ideas que nos dicen lo difícil es mejor. Tiene más valor, Claro. tengo más premios cuando es difícil, he ganado más, me pruebo más a mí misma, Es desafiante. es más desafiante o lo paso mejor. Claro. Entonces ahí tenemos que ser muy honestos. O sea, ambos cuando les hice preguntas fueron muy honestos. Es como, es esto, sí, es esto, sin juicio. Y eso nos permite ir muy rápido en detectar e identificar Ayuda un ideas que poco tenemos. al proceso. Entonces, Muchísimo. ahí hay otra nota que tienen que Sí. tomar hacia como ser honesto con uno mismo al Muy momento de honestos. realizar Claro, esta sí. investigación hacia uno, porque mientras más honesto eres, menos juicio le pones, porque diga, hoy cómo estoy pensando así, ¿por qué estoy creyendo eso? Como que uno de repente no quiere mirar esas cosas. Sí. De repente dice que el amor, no existe el amor a primera vista. Entonces de repente aparece y digo, como que no lo quiero mirar, no quiero mirar. Y la Claro. verdad es que a lo mejor te enamoraste a primera vista, pero no, como tienes esa creencia, no lo están negando y te están negando el amor por esa Buen creencia. punto. ¿Me Sí. entiendes? Entonces, como que de repente hay creencias que nos chocan o nos juegan una mala pasada, porque cuando las miramos le ponemos ese juicio que tú estás mencionando, que le ponemos aquí, que le pone ahí, Claro. que le pone el límite, Efectivamente. que le dice no lo mires. Porque hay un juicio moral, social, quizá, Claro. que uno se hace. Toda idea Sí. tiene una cuota de social al final. Ujú. Y sabes que encuentro muy interesante cómo Javi menciona esto de que puedes hacer de cierta forma algunas cosas, pero te va a tomar más tiempo. O sea, puedes poner al Dios afuera y pedirle si te hace sentido y quizá te funcione, pero te va a tomar más tiempo. Puedes no ser honesto haciendo esta lista y quizá te funcione, pero te va a tomar más tiempo. Entonces me pasa que cuando me cuestiono, ¿está bien o mal que me tome tiempo? Cuando le pongo tinte, me pasa que hay una voz que me dice, lo que te va a tomar tiempo merece ser buscado. Oh. Muy bien. Explotó. qué bien. Hice mi tarea. Te felicito. Muchas gracias. Ese nivel de indagación, lo quiero decir en público, no es superficial. ¿Ya?
Entonces, te felicito, muy contenta. Muchas gracias. Sí, sí, que está funcionando esto. Qué bueno. Qué bueno. Bien, bonito. excelente. Entonces, de eso puedes volver a indagar, Ujú. ¿cierto? ¿Y cuáles son mis ideas con respecto al tiempo? ¿Y qué importa si me toma tiempo o no me toma tiempo? Y empiezas a deconstruir las ideas más profundas que podamos tener. Claro. ¿Sabes qué? Me pasa mucho que bueno, en nuestro grupo de amigos a mí me gusta mucho el humor, lo disfruto. Y el humor tiene esto de contar historias. Ujú. Y yo siento que si logro algo muy fácil o muy rápido, no voy a tener historia que contar. Entonces hay una idea que busca darle la razón a que aquello tome tiempo para que cuando lo cuente sea algo que valga la pena. Noto palabras, noto como tonos sí. es la idea que me dicen. Hey, Sí. Claro. si cambiamos esto, tal vez el resultado puede ser maravilloso. Está ahí, pero claro, hay que tener un poco el coraje para verlo y decir, quizá hay cosas que me impusieron, pero las termino eligiendo. Ajá. Y ese terminar eligiendo es, entre comillas, notar que el culpable eres tú. Y el responsable eres Sí. tú. Y eso siento que es difícil. Pero aquí mismo es donde ya empezamos o ya podemos cambiar creencias. Porque tú Perfecto. estás diciendo que el humor es muy importante para ti y la creación de historias es importante para ti, Claro. ¿cierto? Y Sí. que el tiempo que te toma construir algo te permite construir historias, ¿correcto? Ujú. Entonces ahí tú ya tienes un camino que tú ya sabes cómo recorrer porque lo has hecho muchas veces. Entonces aquí, para abrirte a más posibilidades, que no es cerrar ese camino, sino es abrir más caminos, puedes decir, porque lo que tú valoras es crear esas historias y crear Ujú, humor. Entonces, claro. y si hubiera otras formas de crear humor, que no solo es a través de esta forma. Claro. Y dices, nunca se me había ocurrido, ¿cierto? Claro. ¿O cuál puede ser la forma más rápida de crear humor para impactar de esta manera? Porque eso es lo que estoy buscando. ¿Y por qué estoy buscando eso? Porque me hace sentir de esta manera. Claro. Y aquí un tip que quiero dar. Ujú. Cuando Vamos. lo que hacemos está relacionado con el goce, y uno lo puede sentir por cómo hablan las personas, entonces cuando tú dices, a mí me gusta crear historias y me gusta el humor, rápidamente se siente que tú vibras con eso. ¿Ya? Ahí, cuando nosotros nos permitimos en la vida eso que nos hace vibrar, todo se alinea. Es una cosa realmente impresionante de ver. Pasan cosas extrañas. ¿Ya? Sí, Como que la vida entiendo. estuviera manipulada para que fuéramos Claro. más felices. Es como Parece que como si fuera una obra de teatro. estás en ahí algún punto. como en un Lo estado de vibración gigante. El gozo es un estado de vibración gigante Ajá. Claro. que al final cuando dice, ¿y por qué quiero crear humor? Porque me hace sentir bien. Punto. Sí, correcto. ¿Y por qué, por qué Correcto. quiero sentirme bien? Porque me quiero sentir bien, ¿cierto? Y ahí Claro. tenemos un punto final. Oye, ¿sabes qué? A mí esa última pregunta me cuesta porque a veces me siento muy de un pensamiento cuadrado y Ujú. digo, ¿por qué me quiero sentir bien? Y a veces las respuestas óptimas son porque sí, porque me lo merezco. Claro. Y a veces en mi conversación interna siento que eso queda corto, Ujú. como que necesito una respuesta más profunda. Y eso es carencia, o sea... es A de- ver, es, cuéntame. quiero sentirme bien, sí. ¿Por qué Ujú. quiero sentirme bien? Ya, hay una cuota de existencialismo media filosófica que... Ujú. Pero ¿por qué quieres sentirte bien? Quiero sentirme bien porque se acerca a mi mejor versión sentirme bien. Estoy seguro que mi mejor versión se siente bien. ¿Ya? Y a veces no me siento así. Pero cuando me lo cuestiono, sé que está esa mejor versión en algún punto de la vida de Bastián. No sé dónde, no sé si más allá, mucho o poco, no tengo idea. Pero cuando me lo cuestiono, siento que necesito hoy tener la conciencia para responderlo con mayor Claro. congruencia. Como que cuestiono el por qué sí como si fuera algo banal. Y muchas veces porque sí es lo más honesto, es lo más puro finalmente, no sé. La creencia ahí pudiese ser el porque sí es banal, Totalmente. ¿cierto? Y otra cosa que estás diciendo es, yo te diría, ¿qué es para ti la mejor versión? Definir eso, ¿cierto? Ya. Porque subconscientemente lo más probable es que estés buscando construir o llegar a ese punto, pero quizás no tienes claridad de lo que significa para ti. Claro. Claro, es un título muy, muy superfluo. o Es sea, muy ambiguo. Claro. Sí, me hace sentido. Yo tengo una pregunta, Javi. Para llegar al tema del análisis de creencia, Ujú. de estar investigándose, de hacerse preguntas, yo creo que hay que primero un paso. Creo que el hecho de estar así como analizando lo que crees, lo que sientes, hay como un salto entre una persona que dice ¿por qué es tan difícil lograr lo que quiero? ¿Por qué me pasa esto a mí? Todo eso, hasta el punto de las creencias. Ya, sí, totalmente. Como que siento que hay como un salto que quizás es porque nosotros estamos un poco más acostumbrados a revisarnos a nosotros,
Pero creo que hay mucha gente que le cuesta revisarse, porque ese paso todavía no está. Sí, sí, ¿Por qué? ¿Qué es lo que falta ahí? ya. Yo diría que hay algunos puntos que hay que mirar. Ujú. Bien, un primer punto es que la persona esté dispuesta a salir de la idea de que es víctima. ¿Ya? Perfecto. Ese es un primer gran punto. La gran mayoría de las personas, me atrevo a decir que la gran mayoría de las personas, Ujú. está en el estado de víctima y quiere seguir en el estado de víctima. Y ese estado de víctima se refiere a que alguien es violento conmigo, es algo así, porque Alguien es posiblemente- responsable, no yo. Ni siquiera violento. Ya. Es que la gente posiblemente crea, Claro. asocia el victimismo con alguien el le agresor. está pegando, alguien está haciendo... Efectivamente, claro. Al víctima es una buena aclaración. El víctima al cual nos referimos es el víctima al cual yo soy víctima de mi vida. Claro. Mm, ¿Ya? Cuando en realidad podríamos decir, eres víctima de la ignorancia de no saber cómo tú estás impactando tu realidad. Que tiene que ver con las decisiones que has tomado, Ujú. que tiene que ver con las creencias que tienes para haber tomado esas decisiones. Ujú. Y muchas veces lo que va a hacer que una persona cambie es conciencia Ujú. o dolor. Sí, lamentablemente. Iluminación o látigo. Tal cual. O la persona ha llegado a un punto de dolor en el cual dice algo tiene que cambiar en mí. Por eso las crisis son positivas muchas veces. Ujú. O la persona ha tomado conciencia por alguna razón y dice, hay aspectos de mi vida que puedo cambiar. Y ahí la persona empieza a buscar metodologías y formas. Entiendo. Claro. ¿Qué Bien. tengo que entender? Vale. Entiendo que uno, tienes que pasar por un proceso de dolor o de conciencia de Podría pasar. eureka, hace un momento eureka. Claro, Y salir de ese victimismo de la vida me sucede, no. Ya entendemos dentro de este mismo podcast que no es la vida alguien externo a mí, sino que somos nosotros somos mismos. nosotros. Entonces, de ser así, hay que pasar por ese proceso primero y de ahí entramos al tema de las creencias, porque yo creo que Sí. es como toda una seguidilla de cosas. De hecho, en tu libro lo mencionas de esa forma. O sea, antes de llegar a las creencias, yo me acuerdo que cuando estaba leyendo, yo decía, quiero llegar a la parte de las creencias, quiero llegar a la parte de las creencias, quiero llegar a la parte de las creencias. Pero yo quería llegar ahí al punto porque Pero decía... que me cambie todo, Exacto, ¿cierto? quiero Sí, cambiar todo, quiero cambiar todo. Y la verdad es que no era así, porque había un capítulo 1, un capítulo 2, un capítulo 3, Un me imagino, viaje. no sé, no me acuerdo ahora qué capítulo es de las creencias, pero llegaba de ahí y ahí era como que ya llegaba y como más armado a ese capítulo. Entonces yo sentí que quizás partimos esta conversación yéndonos directamente hacia allá porque quizás tenemos esa costumbre de hacerlo, pero a la gente le cuesta... Sí. Yo creo que a mucha gente le cuesta empezar a mirar las creencias porque le falta como el primero el aprender a caminar por ese camino hacia uno mismo. Pero te puedo asegurar que las personas que están viendo Ujú. esta conversación ya son personas que están tomando conciencia o están en una búsqueda de algo que les dé una claridad Claro. o que les dé herramientas. Y ahí es No donde había pensado nosotros entramos como Ujú. Escuela Creación Consciente Ujú. a trabajar con personas que ya están listas, porque nosotros acompañamos y entregamos herramientas. Entonces, cuando una persona dice, yo quiero cambiar mi vida, estoy dispuesta a hacer el trabajo de mirarme y pasar por esos momentos incómodos, de salir de la idea de que soy víctima y realmente mirar esas creencias limitantes que yo misma tengo, que todos tenemos, para poder permitirme la vida que quiero. Y la vida en general, pero estoy refiriéndome a aspectos muy concretos, ¿cierto? Puede ser el área del dinero, puede ser el área del trabajo, el área de la autoestima, el área material, los viajes, la familia, la salud. Hemos tenido alumnos que han mejorado todos los aspectos de su vida, pero cada uno pone la inversión de su tiempo en lo que es más relevante para ellos. Y lo que produce los cambios en las personas es tener las herramientas adecuadas. No solamente podemos tener las ganas, sino que las ganas te llevan y te movilizan a buscar las soluciones o las herramientas que necesitamos. Claro. Y ahí podemos crear esos cambios. Más fácil. Exacto. Más Teniendo fácil. la herramienta llega más fácil. Porque Sí, correcto. poner un tornillo con un martillo va a ser distinto a que Claro. si tienen la herramienta adecuada para hacerlo. Efectivamente. Incluso si tienen uno eléctrico va a ser mucho mejor. Entonces, si tienes la herramienta Claro. adecuada, vas a terminar la tarea más fácil o va a llegar eso más rápido a tu vida. Exacto. Sí, Que- es subir el monte. Subirlo descalzo o subirlo con zapatillas de trekking. O en moto. Con agua. O en moto. Uy, No se te- he repetido muchas veces este ejemplo. Nunca le metí una moto, weón. Qué impresionante. ¡El helicóptero! Claro, sí. Me estoy quedando corto.
Según yo la zapatilla estaba muy bien. Está bueno ese Sí, ejemplo qué hasta ahí. Interesante, sí. Wow. Sí. Momento eureka. Sí, mira, es que esto me recuerda a algo que te voy a comentar porque tiene que ver con esto de lo fácil, ¿cierto? Una vez estaba viviendo en Estados Unidos un tiempo y se me pinchó una bicicleta, y era una bicicleta de ruedas grandes de arena, Ya. ¿ya? Y yo sé cambiar ruedas y todo, y bueno, tuve que sacar la bicicleta, me demoré muchísimo tiempo. De pronto, habían pasado 45 minutos, yo paro, me siento, y digo, como molesta conmigo mismo, frustrada, es que no estoy aplicando lo que enseño. Así como, Casa de herrero. no puede ser. Entonces digo, ¿y si esto fuera fácil? ¿Cómo sería? Y les prometo que hice así, y mi cabeza hizo este movimiento y veo un spray que decía para ruedas pinchadas. Y yo, broma. Y agarro esto 20 segundos, literal. Armé la rueda de nuevo, puse el spray, lo apreté y se reparó la rueda en 20 segundos. Entonces fue como, así de rápido puede ser cuando ampliamos nuestra capacidad de ver los códigos que al final hacen que nos permitamos más de la vida, o menos. Ya, ahora me imagino a la gente que te escucha en esa historia y dice, ¿cómo? ¿Quién te puso esa cosa ahí al frente? ¿Quién? Y la verdad es que siempre estuvo ahí. Es que, claro, Sí. escuchar esa primera respuesta, que por lo general es el ego defendiéndose, o el esqueleto que llevamos arrastrando por mucho tiempo, es súper importante. Atajar esa primera voz. O La sea, gente está escribiendo ya. Aquí. claro, cuando esa primera voz responde demasiado rápido, por lo general es a la defensiva. Por lo general es, si le quito la razón, yo no voy a tener que cuestionarme. Es un súper buen punto. Es alejar el foco de mí. Claro. Y eso sigue siendo carencia, sigue siendo creencia limitante. Ujú. Eso técnicamente son resistencias al cambio. Resistencias al cambio. Sí, porque cuando tú estás trabajando a nivel de cambio, porque tú quieres cambiar tu vida, ¿cierto? Tú dices, todo el mundo quiere cambiar su vida. El 99% de la gente te va a decir que quiere un cambio. Claro. El 1% va a hacerlo, ¿ya? Entonces, para pasar realmente por ese cambio externo, de permitirte más de la vida, vas a tener que hacer un cambio interno. Y ese cambio interno, lo que pasa es que entre más profundo tú vayas, más vas a tener que picar la identidad que ya reconoces como real para ti. Y ahí es donde se produce la resistencia. Claro, porque es la zona que ya conozco. Es Es la el zona diablo que- conocido. Exactamente. Entonces tienes que instalar un nuevo tú y un nuevo normal. Claro. Aunque es mejor, siempre se produce resistencia, o la mayoría de las veces. Mm. Entonces, conocer eso, más allá de si es el ego o no es el ego defendiéndose, en realidad es un proceso de resistencia al cambio de tu propia identidad, en lo más profundo. Entonces, entre más Resistencia profundo ante tu propia vamos, identidad. Claro. se pueden detonar programas más profundos en nosotros. Claro. No es lo mismo trabajar a nivel superficial el área del dinero, o el área de lo fácil o de difícil, a lo que construye cómo tú percibes la realidad completamente. ¿Ya? Son distintas profundidades. Se pasó. Es como, ¿de qué color es esta taza? Y más allá esto así, ¿qué significa Dios para ti? Y es como, amigo, auxilio. No, pero sí, efectivamente. Es que al final hay demasiadas cosas de nosotros que son reflejo de lo que vimos, lo que nos dijeron, lo que Sí. la sociedad consideró como bien. Se mete como lo que somos por naturaleza, quizá como base, Ajá. se mezcla. Y si en algún momento no nos preguntamos o si no nos ofrecemos a ir hacia esa profundidad, hay un piloto automático Absolutamente. que sobrevive. Entonces, Sí. quizá se me ocurre que tal vez algunas personas que nos escuchan puedan pensar, si funciona, no lo toques. Pero funciona, no debiese ser sobrevivir. Debiese ser Ese plenitud, debiese ser energía creadora, debiese ser felicidad finalmente. Sí, efectivamente, yo concuerdo completamente con eso. De hecho, una analogía que hago en mi escuela es como el globo aerostático, el antiguo al menos, que tenía estas bolsas de arena, ¿cierto? Para Vale. mantenerlo Claro. abajo. Ujú. Entonces, el trabajo que realmente hacemos, porque tú mencionaste el verdadero ser, ¿cierto? Ujú. El trabajo que hacemos cuando eliminamos creencias es sacar estas bolas de arena. Ujú. Y naturalmente emerge lo que tú eres, lo que ya eres. Y el estado de ser interno generalmente se compone de 3 elementos muy comunes: paz, gozo y amor. Un ser humano con esos 3 elementos que está profundamente conectado con sí mismo, va a tener algunos de esos componentes más pronunciados generalmente.
¿ya? Entonces, por eso cuando tú le preguntas a cualquier ser humano que quiere ser feliz, felicidad también engloba, y no estamos La hablando de parte esta del goce, felicidad del goce. del goce, ¿cierto? Claro. Paz, amor, goce. Es en estado natural. Entonces, entre más vamos sacando, no es tanto agregar, es sacar lo que no somos, más que Claro. agregar lo que somos, porque eso revela lo que ya eres. Es encontrarse. Y eso le da Sí, literal. pie a que el poder siempre estuvo ahí, siempre estuvo adentro. Sí. Pero hay una gran diferencia cuando realmente lo ves, Claro. ¿cierto? Sí. Ujú. Hay un sprite para, para ruedas. cuando realmente... Claro. Sí, Quijé. Oye, tengo otra duda, Javi. Vamos. Hoy me gustaría que este capítulo durara como 4 horas porque tengo muchas preguntas, pero adelante. Yo tengo una pregunta puntual. Sobre todo con el tema del proceso para salir de la víctima. ¿En qué minuto Javiera Correa salió de ser víctima de la vida? Qué buena pregunta. Ajá. Yo creo que primero que todo quiero decir que que es un proceso en mí. Ya. Yo creo que una de las cosas que recomiendo siempre estar fortaleciendo es la capacidad de autoobservación. Ujú. Y la autoobservación se va fortaleciendo a través de la práctica. Entonces, cuando tú reconoces un pensamiento, una emoción, vinculas programas y vas viendo lo que pasa internamente, o cómo lo que tú pensaste se hizo realidad, o qué pasa, ¿cierto?, en esa creación rápida o más, no tan rápida, y que eso va creando va derribando la idea de que tú no creas tu realidad. Salir de la idea de que he sido víctima se ha ido construyendo desde hace muchos años ya. Ya. Entonces, No es como que te pasó algo puntual y empezaste, sino que como que fuiste viviendo cosas y que te fuiste expandiendo. Fuiste sacando maleza. Claro. fui sacando maleza, es una buena forma de decirlo. Me gusta, tienes muy buenos ejemplos que son geniales. Me gusta mucho el uso de algunas palabras que tienes. Sí he vivido experiencias puntuales que podríamos denominar grandes despertares, ¿cierto? Ujú. Cuando estos despertares, si alguno de ustedes ha tenido, alguna de las personas que Claro. nos está escuchando ha tenido un despertar de conciencia, generalmente, aunque dure medio segundo, no lo vas a olvidar el resto de tu vida. Porque toca tan profundo la verdad de lo que somos, que trasciende esta realidad que estamos mirando, o que percibimos como real, que he tenido de esas experiencias y también he tenido procesos. Entonces, he tenido experiencias puntuales que hacen un antes y un después, Ujú. sin retorno, y procesos en los cuales también ha habido un aprendizaje que me permite a mí, Y que potencian esa parte. yo diría, más que potencian, podríamos decir que anclan. Perfecto. ¿Ya? Porque el saber ya está. Hay una decisión también. ¿Y cómo se hace muy claro cuando uno no es víctima también? Cuando, por ejemplo, voy a darles un ejemplo que se me viene a la mente para que les quede claro a las personas que nos están escuchando. Una amiga mía, hace un tiempo atrás nos fuimos a caminar a la playa y me dice, bueno, terminé con mi pololo, con mi novio, ¿cierto? Sé que hay gente de otros países, y él me fue infiel. ¿Ya? Entonces estábamos caminando y ella me Ya. dice, él me fue infiel. Y terminamos. Y caminamos y ella me dice, pero si soy honesta, yo quería terminar con él, pero no me atrevía. Ah. Y perfecto. el hecho de que él haya sido infiel conmigo me ayudó a terminar esta relación. Fue más sencillo, más Fue fácil. más sencillo. Entonces, no estoy quitando la responsabilidad Ujú. a la persona que es infiel, pero cuando Claro. empezamos a ver que también hay un beneficio, y muchas veces muy subconsciente, Ujú. empezamos a ver cosas bien interesantes en nuestra vida. ¿Ya? Entonces ahí entramos quizás a conversaciones más sutiles o más profundas con respecto, se nos van a abrir hartas conversaciones. No entiendo. Claro, o sea, ¿qué cosas no quiero solucionar? Porque Por ejemplo, puede ir por ahí. me mantengo, porque sobrevivo con esas cosas. Y porque hay miedos también. Claro. Y hay incertidumbre. Y que la incertidumbre, muchas veces, hay incertidumbre y incertidumbre, ¿cierto? La incertidumbre que es contractiva contiene miedo en sí misma. Ansiedad, claro. Exacto. Ujú. Sí, ansiedad es un reflejo de miedo interno también. Al momento de enfrentarnos a esa incertidumbre, ¿qué narrativa podemos contarnos o qué nos recomendarías para abrazar tal vez esta posibilidad más de abundancia? Por ejemplo, quiero cambiarme de trabajo. Ya. No me gusta mi trabajo. La gente que nos está escuchando lleva meses dándole vuelta a la idea, Ujú. pero tiene en su idea que existe desempleo, que le costó encontrar este trabajo en el que está, y del otro lado hay este miedo de quizás no voy a encontrar trabajo, o quizás Claro. mi otro trabajo va a ser peor.
Incertidumbre y esas cosas. Claro, así como exacto. Creencias que limitantes, ¿cierto? Sí. Entonces, lo primero que yo haría con las personas es hacer la lista del trabajo que sí quiero. O sea, Ah, súper perfecto. concreto. Ya. Ya, no me gusta el trabajo que tengo. Perfecto. ¿Qué trabajo sí quiero? Esto. Ok. ¿Y cuáles son las creencias limitantes? Es que estoy muy vieja, es que no hay, es que hay recesión, es que etcétera, etcétera, Vale. etcétera. Entonces, ¿qué me puedo permitir con las creencias que tengo actualmente? Un trabajo así. Claro. Ok, A la y- medida, finalmente. A la medida de esas creencias que tengo. Entonces, lo que voy a tener que hacer es empezar a modificar las creencias que tengo para que ese trabajo pueda ser mejor. Claro. Entonces, tengo que hacer un trabajo interno. O Claro. ese es un camino Exacto. muy productivo Ujú. de desarrollo personal para tener Sí. resultados externos concretos, medibles. Perfecto. ¿Sabes qué? Yo creo que eso me lo llevo a la casa, pero con mucho gusto, porque el tema, nunca había pensado que en mi cabeza tener un título ya era ir avanzando hacia ello. Pero nunca había pensado lo importante que era la bajada. O sea, que la persona diga, quiero un trabajo con esto, esto, esto y esto, no es pedir mucho, es tener claro lo que quiere. Es entender hacia qué dirección tiene que llevar el bote, finalmente. Exacto. Muchas personas van a pensar que están pidiendo mucho. Pero eso no solamente en el área del trabajo, sino en el área del dinero, en el área de las relaciones. Quizás a alguno de ustedes le ha pasado que alguno de sus amigos le ha dicho, oye, pero que eres una persona que no existe. Claro. No queréis ¿Cierto? nada. No queréis nada. Oye, pero no queréis nada. Dice, Claro. "¿Pero ¿qué onda? Ya, pero no veáis tanto. Claro. Y entonces nos ajustamos hacia menos. Claro. Porque no vemos, en general la gente tampoco nos está tirando mucho para arriba, ¿cierto? Vemos que es bastante promedio, entonces las personas que queremos crear una vida sobre el promedio, y no lo digo desde un punto de juicio, sino que vamos a tener que ir más allá de nuestras creencias limitantes, de lo Claro. que vemos alrededor nuestro. Exacto. ¿Ya? Entonces vamos a tener que buscar referentes, y esto es una buena forma de cambiar creencias también, es buscar evidencia concreta. ¿Qué personas hay allá afuera que ya son y tienen lo que yo quiero tener o ser? Que hayan logrado. Claro. Que lo hayan logrado. Y eso me permite a mí decirle a mi subconsciente, eso es posible. Claro. Sí, correcto, me encanta. Y me esa idea. ayudo. Sí. Por- Que alguien ya lo tenga no significa que fue tocado por Dios, significa que lo vio posible y su energía se movió hacia ello. Entonces ese ejemplo de que yo también lo puedo hacer, de que la humanidad lo puede hacer. Y tú puedes ver lo que se llama mapear, ¿cierto? Tú puedes ver cómo esa persona lo hizo. Que no quiere decir que tú tengas que hacerlo de esa forma. Claro. ¿Cómo piensa también esa, Exacto, esa persona? cómo También piensa se nos esa dice persona. mucho Cómo acerca vibra. de eso. Absolutamente. Exacto. Que es como cree. Ujú. Y también, bueno, tú puedes ver las acciones, y de las acciones que esa persona tomó también podrías inferir creencias con las cuales esa persona se mueve. Y así tienes el ojo para poder verlo. Tú puedes decir, ok, puedo hacer eso y cómo lo puedo hacer diferente. Aquí creo que lo importante para las personas que quieren permitirse más en su vida, ¿cierto? Porque al final la pregunta es, ¿por qué no está llegando a mí lo que quiero? Claro. Claro. Que es tan difícil. Tengo que tomar acción. Tienes que tomar. Y la acción es interna y o externa. Yo soy muy de la idea de ambas. Entonces, la acción interna es toda esta comprensión de creencias limitantes y de comprender cómo yo estoy impactando en mi propia vida. Y la acción externa es, Moverte, me hacer muevo hacia acción. adelante, busco trabajo, quiero tener un emprendimiento. Bueno, cotizo proveedores, ¿cierto? Nos quedamos muy pasivos y eso es algo que también observo Claro. mucho. La persona que busca pareja, por ejemplo, que busque en sus creencias qué pasa, qué no está llegando, qué es lo que cree, qué hace que no llegue esa persona. Y otra cosa es, sal a un bar, sal a una plaza, sal a algo. Y esa es Cuéntale a la un otra amigo. acción. Cuéntale a un amigo. Sal, haz algo que te mueva, que Claro. mueva, que remueva externamente también, Exacto. para que se alinee un poco. Como que- Y esa acción, que yo le llamo la acción inspirada, Ujú. ¿cierto? Cuando tú haces una acción en alineamiento con lo que tú deseas, que está todo en alineamiento, tienes muy buenos resultados. Sí. Sí, está heavy. ¿ya? Ahí Entonces, está, ser muy bueno este concreto. capítulo. Sí. Yo creo que la gente debe estar pero fascinada y viéndolo. Deje su comentario, por supuesto. Aproveche aquí de dejarlo. La Javi también se va a pasear por esos comentarios y lo va a contestar. Feliz. Sí, ningún problema. Sí, es Tengo- heavy porque ha sido muy revelador. Revelador para cosas que posiblemente nosotros lo hayamos conversado en algún minuto, pero quizás no hemos dejado de profundizar. Claro, sí. Y este mismo podcast es un reflejo de eso. Hay veces que nosotros hemos tenido la sensación de que el podcast impacta de cierta forma, porque lo hemos visto, la gente nos escribe, pero hay veces que nos quedamos con que no estamos tan alineados, no estamos tan, no sé, que no estamos teniendo el resultado que estamos esperando y de repente
no ha hecho falta. Quizás este podcast le La servía cagó. mucho. Al podcast le faltaba este capítulo para el podcast. Es muy heavy, sí. Sí, heavy eso. A veces, claro, conversamos sobre el programa y nos respondemos con el comentario que nos mantiene ahí o nos mantiene hacia abajo. O sea, por ejemplo, una persona nos escribe que el podcast le ayuda un montón. Y pensamos que es genial, pero que quizás va a ser como la única vez. Entonces tenemos como una voz que no nos permite inflarnos positivamente, obvio. Y eso lo hemos conversado varias veces. O sea, sentimos que para que las cosas vayan fluyendo en el programa, lo que tiene que cambiar está acá y acá. Claro. Más que, no sé, que mañana, ideal, pero que mañana haya un estudio espectacular, siento que si seguimos con estas ideas vamos a tener como los mismos resultados finalmente. Exacto. Y al ser constantes también van construyendo sobre esto mismo. Y si les gusta y además lo hacen bien, van para arriba. Claro. Sí. Y Javi, y en base a ti y a tu escuela, ¿cuándo se te vino en la cabeza decir como, esto tengo que enseñarlo? Esto tengo Sí. Yo Buena creo- pregunta. Sí, es buena pregunta. Bueno, muchos años atrás, la escuela ya tiene 9 años, yo vengo enseñando hace 13 años, más o menos, enseñando el desarrollo personal mucho más tiempo. Tuvo un boom el desarrollo personal en un tiempo, así como que En 2019, Chile, 2020, como que sí. explotó. Así. Es cosa de ver la cantidad de libros de autoayuda que había en una feria chilena del libro, ¿cierto? Y cuando tú Claro. ibas a una librería, veías un stand Ujú. con algunos libros y ahora ves una muralla completa. Sí. Exacto. Entonces hay Pero- mucho interés. Pero Javi Correa estaba antes de ese boom que estaba acá. Eso es lo que nos estás diciendo ahora. Fabián tiene tu cara tatuada en el trasero. Sí. ¿Qué si te he visto el poto? Ah, no, mentira. Estaba de a poco, ¿cierto? Estaba creando los contenidos y recuerdo haberle dicho... Yo, la verdad, para responder tu pregunta, a mí yo había vivido ya tantas experiencias, y te hablo de cientos, miles, de decir y que estuviera ahí, y llegar, y en todo orden de cosas, ¿cierto? Desde dinero inmediato, relaciones, viajes, hoteles, lo que fuera, ¿ya? Entonces empecé a ver realmente que ya no había duda en mí de que yo estaba creando y tenía la capacidad de crear mi realidad, y empecé a metodologizar lo que estaba aprendiendo y las personas que estaban llegando a mi vida. Y me recuerdo haberle dicho a mi viejo, a mi papá, que me acuerdo de estar en mi casa y decirle, papá, imagínate una escuela donde se le enseña a la gente a crear su realidad de forma consciente. Y mi papá me mira y me dice, así como, ¡Qué buena! ¡qué buena! Exactamente. Súper. ¡Qué buena! Mira. Me voy a Bali a diseñar la escuela. Ah, Y me fui a Bali no. y me fui a diseñar la escuela. Y los contenidos y bueno, todo, metodologizar todo. Claro. Y hoy día han pasado ya, estamos en la 12ª generación. De hecho, cerramos nuestra 11ª generación ayer. Y es muy emocionante ver el cambio que se produce cuando las personas entran y después de un proceso de pocos meses salen con herramientas y salen con una transformación personal profunda. Pero por sobre todo con herramientas, porque esas herramientas los acompañan después Y la el ocupan- resto de su vida. Y lo ocupan para lo que sea. Absolutamente. Claro. Esa es la idea. después. Ujú. Hay gente que la puede olvidar, hay gente que la puede tomar. Cada uno hace lo pero que quiere. Finalmente se Sí. pasan por la escuela y algo reciben, algo se llevan y... Mucho. Y me imagino que tus estudiantes has visto cambios gigantescos. Tenemos cientos de testimonios muy bonitos. Ujú. La diferencia que yo veo en los estudiantes que ven resultados profundos y los que no, Ujú. simplemente es qué tan mateos son. O sea, literal, ¿hago o no hago los ejercicios? ¿Qué tan hacia adentro claro. que venís Exactamente, finalmente? es ¿hago o no hago Ujú. el cambio interno? No es más complejo que eso. Y el tema de la resistencia, me imagino que... Que les enseñemos acerca de eso también. Ah, perfecto. Es que me imagino que hay gente, o quizás esto también es una creencia, pero me imagino que hay gente que tiene más resistencia al cambio Sí. por el tiempo, no sé, por una persona de 60 años, pienso, mi cabeza me dice que a lo mejor tiene más resistencia a los cambios que una persona de 30 años. No necesariamente, Ujú. no necesariamente la edad. ¿Ya? Pudiese ser, o sea, puede darse el caso que sí. Claro. Ujú. Pero no necesariamente. Claro. O sea, bien por Exacto. lo contrario Sí. también. Y hay personas que tienen más resistencias que otras, totalmente. Y por eso nosotros damos un acompañamiento constante. Exacto.
Y esa resistencia se da porque defendemos lo que creemos, defendemos lo que somos, como nos Sí, identificamos efectivamente. finalmente. Entonces, como que ahí hay algo como Claro. que un poco de barrera, así como me Sí. pongo los guantes en caso de que... Y esas barreras que cuando no somos conscientes que las tenemos son los que nos llevan a decir, me aburrí de esto, voy a buscar otra cosa, ¿cierto? Y voy picoteando una y otra cosa, pero nunca logré el cambio. Después pienso que hice mucho, pero en verdad no hice nada. Claro. Y no he logrado ningún cambio en mi vida. Esa narrativa me la he escuchado muchas veces con cosas que he Así estudiado. Oye, llevo todo este rato viendo esto y no ha pasado nada. Y claro, ha sido picotear. Ha sido ver una mesa con comida y sacar un poquito de todo, pero ningún plato llevármelo a la casa. O sea, Claro. sí. Terrible, terrible, pero sí he sido muchas Pero veces. sí... Pasa. Uy. Javi, ¿y sientes, que no sé si la pregunta es boba, pero A ver. cuando ya vamos tomando conciencia sobre esto, Ujú. ¿sientes que existe en algún momento una especie de metaestado en el que ya seas, pero la titiritera de todo en tu vida? ¿O sientes que siempre es un círculo vicioso, no sé cómo decirlo de otra forma, un círculo constante, perpetuo, ¿De qué? en el que vas reaprendiendo nuevamente ¿De o qué? recordándote que ¿Para qué? la creación consciente? Cuéntame más. Me refiero, ¿en algún momento has sentido que la creación tiene un techo en sentido de que ya tienes todo bien en tu vida? O te va a seguir faltando cosas más adelante cuando llegue a ese techo. ¿A eso? Es una muy buena pregunta. Ajá. No lo pregunto desde el cuestionamiento, Ujú, no no, desde el sí. decir funciona o no, sino que me genera duda como el Fibonacci. ¿Qué hay más allá? ¿Qué hay más Ya, allá? ¿Qué hay es que más es una allá? muy buena pregunta porque y esto yo lo digo más que todo en la escuela. Ujú. ¿Ya? Una de las cosas bonitas que pasa cuando tú aprendes creación consciente y lo que nosotros enseñamos en la escuela es que tú aceleras que llegue a ti cualquier cosa que tú quieres. ¿Ya? Y esto va a hacer que tú aceleres en ti un proceso profundo de hacerte preguntas más profundas que te van a llevar más allá de lo que tú piensas que tú quieres. Wow. Eso es realmente lo que nosotros estamos buscando. Lo que nosotros estamos buscando no es solamente, y esto es como un objetivo menor, que es sí, llénate de todo lo que deseas. Ojalá te empapes de todo lo que quieres. Claro. Y te vas a encontrar más rápido contigo. Porque quién eres va más allá de tus deseos. Entonces este Fibonacci del cual tú hablas, y está muy buena la analogía, es un Fibonacci, efectivamente, es un deseo constante si tú estás en el deseo. Claro. La pregunta que tenemos que hacernos que sale del área de la creación consciente, entramos en el área de quiénes somos. Pero el quiénes somos no se responde desde la creación consciente. La creación consciente acelera el proceso de no responder quién eres, sino de realizar quién eres, que es diferente. Claro. Potencia como la claro. experiencia del que... Podría potenciar la experiencia. ¿Y cómo potenciamos la experiencia? A través de procesos de inquiry, que se llama en inglés, ¿cierto? ¿Cómo se dice en español? Cuando te haces preguntas. Claro. Este cuestionamiento más profundo. Cuestionamientos, de indagación. Cuando haces procesos de indagación. Perfecto. Claro. ¿Ya? Entonces, Hacia adentro, hacia adentro. sí, y es hacia adentro, pero no es hacia adentro. Exacto. Es hacia adentro Claro, para o sea- para ver afuera. Es Es que el Sí. deseo finalmente se presenta en su, como comillas, mejor forma cuando ya entiendo lo que realmente soy. O sea, es como... una buena forma de verlo. Es muy posible. Voy a tender a decir que sí. Qué interesante. O sea, a medida que mayor conciencia voy teniendo, más me voy conociendo. Y quizá por eso es tan tenebroso los primeros pasos. Porque creo saber lo que soy. Si he vivido conmigo tanto tiempo, ¿cómo no me voy a conocer? Y generalmente vamos sacando capas. Claro. Sí. Por eso, Auxilio. por eso uno cree que cuando uno llega a la creencia es Claro. tan difícil, pues tenés O sea- que pasar primero ante otras cosas. Sí, Y exacto. quién eres no tiene nada que ver con creencia. O sea, Claro. el, Eso sí te puedo Esa- decir. o sea, el techo eres tú. O sea, es que... ¿Sabes? Es esta serpiente que se come la cola a sí misma. O sea, no sé muy bien cómo explicarlo. Es Uroboros se llama. Pero te vas haciendo consciente, vas generando estos milagros o esta curva Ajá. de conciencia, de cuestionamiento. Y lo que está, comillas, al final es lo que siempre ha sido sin las capas. Es correcto. la desnudez de lo que eres. Sí. Wow. Teóricamente es súper entendible desde un punto de vista mental, Claro. pero no se puede entender desde la mente.
Y podemos hablar de esto millones, y este es mi tema favorito de la existencia, ¿cierto? Ok. Efectivamente. ¿Tienen whisky las tazas? Pero dándole muchas vueltas a este punto, cuando entramos en el bienestar del ser humano, ¿cierto? Cuando tú quieres ayudar a las personas a un despertar o algo más profundo, la obtención de los deseos mundanos, sin juicio de esto, concretos de lo que queremos, relación, cariño, ternura, dinero, Viajes. Todas esas cosas que podemos criticar como no espirituales. Un podcast. Un podcast, ¿cierto? Claro. Es tremendamente válido. Entonces, ahí es como se empiezan a unificar lo material, lo espiritual, la realización con lo concreto. Claro. Entonces, por eso, si bien este es mi tema más favorito de todos, que es muy es intangible, Claro. yo siempre vuelvo a lo tangible. Es un tema cuántico, pero desde lo tangible podemos abrazar un poquito más lo que entendemos en esta dimensión finalmente. Es que al final estamos en esta experiencia, queramos teorizar sobre esto 500 horas, estamos en una experiencia bastante concreta. Sí. Y al final la pregunta es cómo hacemos que esta experiencia concreta, ¿cierto? ¿Será real, no será real? Podemos hablar de todo eso 1000 horas. ¿Cómo lo hacemos mejor? Claro. ¿Y qué Exacto. metodologías podemos tener Claro. para permitirnos más de esta experiencia concreta que estamos viviendo? Ujú. Por ahí es donde Por al ahí va final, el tema. en la Escuela de Creación Consciente, Exacto. ayudamos a las personas, ¿cierto? Que además tiene externalizaciones positivas en otras áreas. Oye, nombraste algo súper interesante. Dijiste esto de querer despertar a otras personas. Cuando alguien empieza a tener como despertar hacia la conciencia, hacia descubrir estas herramientas de la creación consciente, te dan ganas de que el de al lado también la sepa. Pasa Te dan ganas muchísimo así eso. como, Todos nuestros descubrí- alumnos han pasado por eso. descubrí la Sí. vida, descubrí Pero esto. mira, si pasa todo, Sí. lo que dije esto, quise esto, me llegó esto, tú también puedes. Y tu primo, tu mamá, tu hermana te dice, broma, así como, Claro, no. claro. Y pasan por una frustración grande muchos de nuestros alumnos en eso, Exacto. sí. Exacto. Queda como esa sensación. Pero la mejor forma Ajá. que tú puedes, que es la que te puedo compartir, ¿cierto? Para que otras personas quizás tengan eso que tú tanto quieres, porque al final tú quieres que el otro esté bien, ¿cierto? Que tú tengas también las herramientas Claro, y que o- las apliques finalmente. Que la aplique Eso porque a es. ti te han servido. Exacto. Entonces tú quieres que el otro también, como que, pero mira tus creencias, Ajá. ¿cierto? La mejor forma es la inspiración. Es que Que vean el tus resultado. amigos vean en ti, oye, ¿qué te pasa? Así como que, ¿por qué te sucede Sí, todo? Eso me pasó un tiempo, ¿Ya? sí, tienes razón. Y a es través verdad. de eso tú puedes decirle, Como que- mira, escucha esto, léete este libro, bueno, te voy a recomendar a alguien, y ellos van a estar más abiertos, Claro. más que la imposición de una Porque idea. ellos quisieron, fueron como buscando eso. porque Estaban ven listos. resultados Es lo en que- ti. Es lo que decías tú de la escuela al principio, que es como tú ayudas a las personas que están listas para listas. querer hacerlo. Sí. Y esa persona, ese amigo que se acercó, ese familiar que te dijo, oye, ¿qué hiciste? ¿Por qué cambiaste tanto? ¿Por qué lo hiciste? ¿Está listo también como para recibir? O al menos está con la disposición para Exacto. estar listo. Claro, sí. Claro. Es una señal, o sea, como que desarrolla la antena para difícil. empezar a transmitir en esa misma frecuencia. Es difícil respetar ese proceso del otro, porque cada uno tiene sus tiempos, cada uno tiene su experiencia y sus cosas. ¿Sabes qué? Veámoslo por el lado fácil. No. Tú vas a observar una parte en ti que quiere entregar algo, que quiere Ujú. compartir algo. Ujú. Y vas a compártelo. Y ve la retroalimentación. O sea, si un amigo te dice, no, tú sabes que no va por ahí. Pero un amigo te puede decir, me encanta, cuéntame más, ¿cierto? Claro. Hagamos un podcast. Entonces, Claro. pero no descuides ese deseo que tienes, porque es genuino y viene mucho de una parte linda. Claro. Mm, Sí. entiendo. Independiente del resultado es querer bienestar para Exacto. quienes te rodean. Sí, Sí. porque es bonito al final. Claro, sí. No quiero llegar a la casa y sentir que se me olvidó una pregunta. Estoy intentando estrujar mi cerebro. En unos 30 capítulos más me llaman de nuevo y Claro, vemos ya, ningún espectacular, problema. muchas sí, gracias. Ningún problema. Parte 2. Viene una sección que se llama La experiencia sin azúcar. Es donde la gente recibe en carne propia, o sea, tu experiencia, así como usando esta creación consciente, una historia que sea buenísima y que la gente diga, wow, así como... O sea, yo creo que lo que se me viene a la mente es nunca pensé ni que iba a ser fundadora de una escuela en la cual impactamos a más de 60.000 personas al año. Wow. Y tampoco me imaginé... Los números fue como, wow. Sí, ¿Cierto? exacto. Nuestro diplomado tenemos más de 1.000 personas que han pasado por nosotros, pero en distintos cursos miles de personas. Pero impactamos en muchos eventos gratuitos
y de pago, ¿cierto? A números bastante grandes. Y la verdad es que comencé hace muchos años, ¿cierto? Antes de los 30. Y ha sido muy bonito ver ese proceso. Yo creo que ahí hay una historia que me sorprende un poco. Sí. Que si miro atrás digo, vamos a ver a dónde llegamos, ¿cierto? Claro. Sabemos lo que Claro. hacemos, sabemos que lo hacemos bien, Claro. sabemos el Estás corazón que le convencida. ponemos. Absolutamente convencida de lo que hago. Ajá. ¿Y una parte de ti, Javi, pensó en algún momento que hacer eso era difícil? ¿O siempre Por tuviste suerte esa no. corazonada? Ah, maravilloso. Por suerte no. Ya. Que no quiere decir que no lo ha sido. No, me imagino, sí. En ciertos episodios, ¿cierto? Ujú. Yo creo que había tanta convicción que eso me ha ayudado a atraer a personas con la misma convicción. Y esas personas que hoy trabajan conmigo, que son parte de mi equipo, también aman el proyecto. O sea, han visto cambios en su vida y también dan a los alumnos. Y es bonito. Es una experiencia que tiene sus bajos, por supuesto, ¿cierto? Claro, sí. Pero por sobre todo es una muy linda experiencia. Qué bonito. Sí. Sí. Qué bonito, gracias por compartirlo. Quizá esa sea la última anotación en la lista que estábamos comentando. El entender que ya hacerse consciente y empezar a generar estos espacios o crear o hacerte más cargo de tu vida incluye también que a veces las cosas, que existan complicaciones o situaciones, Por supuesto. cosas extra. Esto no significa que el piso va a ser siempre liso y alfombra roja. Lo va a ser en muchísimos aspectos en que antes no era. Pero hay otras cosas, Que ahora tienes las herramientas para hacerlo y Claro. transitar por esa parte. esas cosas extra que aparecen, no tienen que acercarnos a nuestro antiguo yo, sino que tienen que recordarnos que a veces esas cosas pasan. No sé cómo llevarlo de una forma más... Totalmente de acuerdo. Van a haber momentos que son hasta técnicos, ¿cierto? Que tú dices, Claro. ¿cómo hago esta edición, ¿cierto? Y pasa. Claro, sí. Es que ahí tocaste un buen punto porque posiblemente uno se haga consciente, haga todo la revisión de sus creencias y aún así te vayan a asaltar en la calle. Te vas a pasar algo así. No, y esas cosas de repente nos llevan a decir, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué creé esto a mí? ¿Qué pasó esto a mí? Claro. No sé. Hay como miles de preguntas. ¿Me pasó esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. ¿Cuándo lo pensé y que me creé esto? Te puedo compartir una historia cuando me robaron un celular. Ujú. Estaba en Bali. Efectivamente me pasó eso. Me compré un celular nuevo y fui con mi celular antiguo a surfear. Entonces lo dejé en la moto, que era algo muy común, Ujú. y vuelvo y me habían robado el celular, el antiguo. Y yo, me robaron el celular, qué lata. Y fue un momento desagradable, ¿cierto? Claro. Entonces, después de rabiar un rato, me pregunté, ok, ¿qué creo? Y me hice la pregunta, ¿cierto? Que no quiere decir que no tengas una emoción, esto no tiene nada que ver con ser Sí. zen, ni estar... Todas estas creencias espirituales de que la evolución de lo que tú eres es porque no te enojas nunca, yo no creo absolutamente... Tú tienes que ser tú. ¿Ya? Y eso quiere decir que vas a tener momentos tristes, momentos de confusión, momentos Claro. de Con toda la rabia, gama de emociones. toda la gama de emoción humana, ¿cierto? Sí. Porque muchas veces la espiritualidad te lleva como a castrar muchas áreas de ti por la creencia de que tienes que ser esta imagen. Esto es para otro podcast probablemente. Otro capítulo. De algo que refleja una idea que tenemos. Cuando en realidad es qué tan tú Sí. puedes ser. Exacto. Pero la creencia que descubrí en este robo era que yo pensaba que tener 2 celulares era tonto. Entonces Wow. dije, ajá. Hoy ya tengo como 3 dando vuelta por ahí, ¿cierto? Claramente trabajé la creencia. Claro. Porque tengo la creencia de que tener 2 celulares es tonto. Entonces tenía esa puerta abierta, por así decirlo. Y me hacían un favor si me robaban un celular. Y me lo robaron. Entonces dije, bueno, ya, por lo menos ya sé que mirar en mí para cambiar esta frase, este código en mí. Y que no pase de nuevo. Muy buena, sí. Muy Sí, concreto. exacto. Y Entiendo. qué importantísimo esto de no suprimir la emoción. O sea, no se trata de que lleguemos a un estado de iluminación en que abandonemos la emoción humana porque es parte de la ecuación. El tema es hacernos cargo de Parte qué hacemos de la con eso. experiencia. Ujú. Sí. Ahí sí que habría, yo feliz de hablar de tema cuando quieran, ¿cierto? Claro, De sí. todas las ideas de las creencias espirituales y cómo nos encasillan y tanta esfuerzo muchas veces que ponemos en ser un algo que no necesariamente somos nosotros para llegar a algo que en realidad en última instancia somos nosotros. Entonces, eso abre mucha conversación. Mm. Maravilloso, efectivamente. maravilloso.
Está muy bueno. Fabián, ¿quieres pasar a contar tu ¿Una historia? experiencia? En tu Sí. experiencia sin Yo, azúcar. esto me pasó cuando estaba leyendo tu libro, de hecho. Yo tengo la siguiente situación. Estaba en casa de mi abuela. Yo tuve que ir a vivirme con ella. No voy a decir tuve, decidí. Buenísimo. Cambio de palabra. Decidí ir a vivir con ella. Y en eso estaba leyendo el libro. Ella se dializa, entonces estaba en diálisis. Yo estaba leyendo tu libro y estaba afuerita, recuerdo, en una silla con un solcito rico. Era pandemia, o sea, estaban todos encerrados en casa, ¿ya? Y, y esto es mágico, yo creo que no sé si la gente lo va a creer así tal cual. Estoy seguro que tengo una foto, pero todavía no encuentro dónde está esa foto. La cosa es que leyendo dice una parte que te imaginaras algo alrededor y lo potenciaras. No me acuerdo puntualmente cómo era. Entonces yo cerré el libro y dije, ¿cómo me gustaría estar ahora en este momento? Sería no sé, una silla de playa, con el mar. Bueno, estoy aquí en Santiago ya sin el mar. Con una sillita de playa y relajadito mirando hacia adelante. Y resulta que, casi como por arte de magia, yo entro a la cocina, me pongo a hacer arroz y suena el timbre. Es que, es que esto fue así. Yo salí y me dice, aquí vive Gema. Y ni siquiera así. No, si aquí no es. No, perdón, es que Gema pidió dejar en esta dirección una silla y que la va a pasar a buscar después. Y claro, Gema es una vecina de mi abuela que siempre le cuida las cosas a mi abuela cuando no está Ya. Y no saben, eran justo unas sillas de playa. Sí. Yo lo puse ahí y quedé ahí y me puse en la silla y me saqué una foto. Yo recuerdo eso. Lo siguiente que dijiste, probablemente yo tengo que conocer a esta autora algún día. La verdad es que sí. Aquí estamos. La verdad Oye, es que sí lo dije. comentamos antes del Sí, programa, la verdad. sí, la verdad es que lo comentamos justo antes. Sí, correcto. Dije, no, es que de verdad esto es increíble. Y fue como Sí, eso muchas toca, explosiones. ¿cierto? Muchas Sí, explosiones. es heavy, Es como que ahí tiene un momento en que detienes todo y dices, incluso, incluso apareció el miedo. Absolutamente, De tanta alegría, de tanta cosa, incluso salió el miedo, porque dije, todo lo que pienso puede crearse. Entonces, está como Ese si miedo después. Ah, Está como- claro. surge Sí, exacto. cuando empiezas a ver efectivamente Ajá. aspectos tan fuertes como este que tú estás describiendo. Exacto. Entonces, hay algunos que me dicen, Javi, me está dando miedo pensar. Todo lo que yo pienso se hace realidad. Y yo le digo, ajá. Estamos entrando a otro Tienes toda la razón. teoría, ¿cierto? Sí. Yo diría más que son estados. Por ejemplo, yo he pasado por estados que eso pasa todo el tiempo y otros estados que no. Mi percepción no está tan sharp, por así decirlo, Ujú. ¿cierto? Ujú. Como que diría que son estados. Entonces también está bien. También está bien. Entonces te vas Perfecto. conociendo en Claro. cuándo estás en ese estado y tiene que ver con ese estado de conexión contigo. Exacto. nuevamente. Yo ahí quizás estaba con Solcito, conmigo, En la energía en la Disfrutando, energía. claro. Claro, estaba ahí, pero metido en eso. Y pum, apareció. Y después, si encuentro la foto, la voy a pegar aquí para que me crean. De verdad estaba ahí con el tema. Y yo me acuerdo que se lo escribí a mi familia, a todo el mundo, a todo el mundo. Es lo que te decía que me pasaba, que descubrí esto, y esto otro, y esto otro, y esto otro. Y así fue como increíble. No, fue muy bueno, muy bueno. Por eso Buena experiencia. cuento esta experiencia aquí. Mira, tremendo. Sí, Fue increíble. Sí, Yo creo que relatos así has escuchado 1.000.000, ¿o he no? vivido millones. o sea, También, sí. por ejemplo, me acuerdo de uno, tengo millones, de verdad. Y uno que decía, que quiero una polera negra. Quiero una polera negra. O sea, ¿qué más simple? Una polera negra. Ah, quiero una polera negra. De ahí entramos al mundo de los decretos, cómo decretar y todo esto. Pero yo simplemente quiero una polera negra. Y una amiga me juntó con esa amiga, que no nos veíamos hace mucho tiempo, que venía de Nueva Zelanda, y nos juntamos. Y ella me dice, oye, te traje un regalo de otra amiga en común que teníamos. Lo saca, me lo pasa, me dice, lo tengo hace 3 meses conmigo. Era una polera negra. Y yo, obvio, digo mi polera negra, obvio. Pero el punto, y aquí se abren más interrogantes, y yo creo que las vamos a dejar abiertas, estas interrogantes, de la temporalidad de las cosas, ¿cierto? Claro. Claro, sí. Porque mi deseo Que lo y pedí. el claro. resultado del deseo se empezó a gestionar mucho antes del deseo. O sea, ahí entramos a indagar en la construcción de la realidad de una forma un poquito más avanzada, ¿cierto? Ujú.
pero pasan cosas locas. Sí, ¿Por muy qué loco. tú tuviste el deseo de una silla, pero la silla venía mucho antes de que tú Claro. quisieras eso? Exacto. Vamos a dejarlo abierto. Sí, qué interesante eso. Sí. Claro, es como el deseo La silla temporal. me sí. quiso. La resonancia temporal, Sí. claro, con el tema. Mira, wow. ¿Tú Claro, la tienes- silla te quiso, la polera negra te quiso. ¿Tú tienes otra experiencia? Sabes que yo tengo una experiencia relacionada a una creencia limitante. Ajá. Yo me pasaba a veces que descubrí que tenía la creencia limitante de que todos me observaban. Ujú. Y eso, desde una ansiedad social, me generaba vergüenza. Ya. Entonces, ¿qué pasaba? Yo a veces estaba, por ejemplo, en la calle y tenía que sacar algo de mi mochila, por ejemplo. Me sacaba la mochila, como estaba con esta idea de que alguien me puede estar observando, apoyaba más la mochila e incómodo sacaba algo de la mochila y pensaba, debo verme ridículo. Y empezaba a sentir el calor de la vergüenza. Y cuando empiezo a notar esto, esta creencia limitante, desde un empoderamiento positivo, abrazo esto un poquito de que, claro, también me gusta la idea de que las ideas tienen que hacerte sentido. Ujú. Si te hacen sentido con el ejemplo que sea, vale. Entonces mi cabeza dijo, soy protagonista de mi vida. Todos son protagonistas de sus vidas. Mucha gente para mí es personaje secundario. Yo no me acuerdo de ningún personaje secundario en una película que haya visto. Un extra me refiero. No coprotagonista, porque obviamente esa persona sí. Pero si yo veo una película, no recuerdo ningún extra que haya pasado por el fondo. Entonces, positivamente, cuando yo saque mi mochila la próxima vez, voy a abrazar de buena forma que soy un extra. Y sabes que la idea me volvió tan libre. ¿Cambiaste la creencia? Tan libre, sí. Yo me pasó hace muy poco. Estaba en la playa y tenía que levantarme y... ¿Cómo se dice? Sacudir la toalla. Y recuerdo que se asoma esta creencia antigua y dice, oye, ve si alguien te está mirando, porque te vas a ver, ¿cómo se sacude una toalla bien? Te vas a ver muy tonto. Y digo, bueno, soy un personaje secundario en toda esta gente. ¿Qué me importa? Y muy libre, sacudo la toalla y esa sensación de libertad, de haber trabajado la idea, Ya da muy igual. satisfactorio. O sea, Ujú. sin este papel de rol secundario de personaje extra, no busca desempoderarme, Claro. sino que busca generarme esta es la narrativa que me cuento. Si tú sientes que es así, corrígeme por favor. No, súper, está súper bien. Pero- Es un cambio. Claro, pero Funciona. me genera esta pantalla de que en verdad lo que haga la gente a mi alrededor muchas veces no nos interesa, muchas veces es gente que está rellenando el escenario. Y nosotros somos lo mismo para esas personas. Entonces me entregó una idea de libertad súper bonita. Ujú. Hoy vivo con esa herramienta y me hace muy feliz, en verdad. Porque antes sentía ese calor de la vergüenza. Era terrible. Claro, no, y por cosas muy, muy sencillas. Pero claro, trabajar la idea hizo que el mundo cambiara. Buenísimo. Está Bueno. muy buena la historia. Sí. Entonces, queridos amigos, estamos llegando al final de este capítulo. Estamos muy, 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 muy contentos de haber tenido a Javi acá, por supuesto. Ahora, en este preciso instante, Javi, te dejamos el micrófono a ti y solamente a ti para que le diga a la gente lo que te quieras decir, lo que se te ocurra. Así. Bueno, primero que todo, agradecerles, ¿cierto? Muchas gracias por esta instancia, por lo que están haciendo de llevar esto a más personas. Y a todos los que están viendo, contarles que si esto te hace sentido, si tú sientes que quieres herramientas para transformar tu vida, nosotros como Escuela de Creación Consciente nos dedicamos a apoyar personas que quieren una transformación, que quieren herramientas para que tú diseñes la vida que quieres vivir. Nosotros no te vamos a decir la vida que tienes que vivir, sino que te vamos a acompañar y dar las herramientas para que tú vivas la vida que tú quieres vivir, con todo lo que hemos conversado hoy día. Perfecto. Espectacular. Perfecto. Están todos cordialmente invitados entonces. Van a aparecer también las redes sociales de Javi en este preciso instante. Por ahí van a estar. Sí, correcto. Y por supuesto, desde ya. Yo creo que, amigo, tienes palabras al cierre, ¿no? Sí, también agradecer la energía que nos trajo Javi, toda la expertise que nos trajo y invitar a las personas a escuchar. Si esto les hace sentido, seguir esa luz. Si no les hace sentido, cuestionarse ese primer impulso que comentábamos. Y nada, todo lo que comentamos fue muy alineado finalmente a la plenitud, a generar esta vida que sea fácil, a esta idea del merecimiento. Todo esto nos conecta con lo que realmente podemos hacer si abandonamos el papel de víctima y abrazamos una idea más creadora. Exacto. Así que bueno, con mucho cariño, este capítulo que yo creo que pasa a ser uno de mis favoritos sin duda. Todo lo dicho como siempre, muchas gracias por habernos acompañado hasta esta parte. Y todo lo dicho, todo lo mencionado es la consecuencia de tomarse un té simple Sin azúcar.
Muchas gracias.